Vindictas Literatura, segunda temporada. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en este foro de TV UNAM para hablar de escritoras necesarias, de escritoras con las que nos vamos a reencontrar o encontrar, depende cuál sea el caso, pero que son plumas indispensables en la historia de la literatura mexicana que fueron postergadas, relegadas, invisibilizadas, y hoy vamos a hacer la tarea de disfrutarlas, de conocerlas. Arrancamos con una novela policíaca, con la primera escritora de novela policíaca, no en México, en Latinoamérica, María Elvira Bermúdez, y su novela Diferentes razones tiene la muerte. Te invito a que nos acompañes en este programa y sobre todo lo disfrutes con nosotros. Empezamos. María Elvira Bermúdez ocupa un lugar eminente en aquel género que durante mucho tiempo fue colonizado por los hombres. Heredera de grandes como Chesterton, Christie y Poe, la escritora duranguense se obsesionó con la cadencia del policíaco, pues le otorgaba la libertad de pararse en un pedestal que muchos otros se habían hecho a su lado y que apenas volvía a repuntar en las mesas de novedades. Fiera aficionada a los relatos criminales y una seguidora inalcanzable del short story, muy al estilo anglosajón, pronto se convirtió en una gema en medio del desierto, la primera escritora policíaca en Latinoamérica. Cierto es que no todas las mujeres tenemos acceso a aquella habitación propia que Virginia Woolf proponía hace ya casi un siglo. Escribir requiere tiempo, silencio, libertad. Tres cosas que, por desgracia, continúan siendo un privilegio en pleno siglo XXI. No basta con ocupar una habitación, hace falta encender todas las luces, habitar un sitio seguro que se extienda más allá del canon que por siglos ha tratado de invisibilizarnos. Ser mujer y ser escritora es renunciar voluntariamente a la oscuridad. Pues me da muchísimo gusto ya estar aquí en el set con Aniela Rodríguez, quien escribió la introducción de este libro de Vindictas. Aniela, muy bienvenida a Vindictas Literatura. Muchas gracias, Julia. Un placer estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. Pues déjame presentarte brevemente para quien no te conozca, ¿te parece? Claro. Aniela nació en Chihuahua y es narradora y es poeta, es licenciada en Letras Españolas y maestra en Letras Modernas, ha sido becaria del FONCA y ganó varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Cuento Joven Comala y el Premio Chihuahua de Literatura. Aniela, pues vamos a hablar de esta mujer fascinante, María Elvira Bermúdez. Si te parece, recordamos como los puntos principales, digamos, de su biografía que tienen que ver con la novela. Nace en 1916 en Durango, se viene muy chica a la Ciudad de México siendo niña y aquí trabaja como crítica literaria, que es un costado importante, aunque no es el que nos convoca. El que nos convoca tiene que ver más bien con su otra faceta. Ella es la primera mujer en titularse, no es poca cosa, como abogada en la Escuela Libre de Derecho. Trabaja muchos años en este medio, digamos, como abogada, litiga, en fin, y adicionalmente tiene conocimientos importantes de criminalística. Entonces, pues tanto digamos, el trabajo como litigante y el conocimiento de criminalística muy probablemente influyen en que se incline por la literatura policíaca. Viene a ser probablemente la primera escritora de literatura policíaca en Latinoamérica, no es de nuevo poca cosa. En los 40 publica sus primeros relatos en esta revista muy importante en su momento, Selecciones Policíacas y de Misterio, que es la primera revista mexicana que se dedica al género, es la Ellery Queen mexicana y de hecho así se promociona. Y no es tampoco para desdeñarse que ella es la autora más publicada en toda la historia de la revista. Y, cosa curiosa, la más traducida es Agatha Christie. Esto es en los 40, en los 50 empieza a publicar, de hecho esta novela de la que vamos a hablar es de 1953, y luego hay como un lapso ahí extraño de muchos años en los que no publica o no publica libros, y en los 80, es decir, cuando ella tiene 60 y tantos años, publica 2 colecciones de relatos, Detente Sombra y Muerte a la Saga. Cuentos policíacos importantes y Encono de hormigas, uno de cuyos cuentos después lo publicó en los materiales de lectura de la UNAM.
Muere a los 78 años, pero es una escritora añosa. No quiero decir que no empezó joven, pero sí que tiene un hueco ahí en su biografía. ¿Qué te llama en particular la atención de ella en la escritura de Diferentes razones tiene la muerte, en el contexto de esta escritura? Claro. Bueno, a mí me llama mucho la atención justo lo que hablabas sobre cómo el oficio de abogada se funde un poco con el oficio de escritora. Creo que justo como el género policíaco se alimenta mucho de estos vericuetos de la justicia, de andar en los pasillos, de resolver cosas a partir de la imaginación, de todo esto de la intuición. Creo que el oficio de María Elvira como litigante se combina muy bien con su oficio como escritora, ¿no? Que además, ya lo decías, fue la primera mujer en licenciarse de abogada en la Escuela Libre de Derecho y creo que no es poca cosa. Y además, bueno, también no hay que olvidar que María Elvira fue una promotora del derecho al voto de la mujer, que creo que ya es hablar mucho, ¿no? María Elvira no fue una feminista declarada, que hoy en día ya está mucho más abierto el movimiento feminista, ¿no? Pero sí peleó por los derechos de las mujeres y justo este pelear, darle voz a las mujeres se nota en Diferentes razones tiene la muerte. O sea, vemos aquí voces de mujeres desde distintas perspectivas sociales, políticas, económicas, que creo que reflejan la visión tanto de María Elvira Bermúdez, así como de cómo se veía la mujer en esa época en el México de mediados del siglo XX. Claro. Y además la novela se inscribe de manera importante en la tradición del cuento policíaco. Estoy pensando en Edgar Allan Poe, 1844, con La carta robada, que tú la mencionas en la introducción. En 1944, Rodolfo Usigli, con El ensayo de un crimen, donde hay, ya lo platicaremos un poco más adelante, una planeación, una premeditación, una estrategia que tiene que ver con crímenes. Y luego pienso también en Agatha Christie, que sin duda fue maestra de Bermúdez, con en 1950, Los tres ratones ciegos, donde están encerrados los personajes y donde cada uno de ellos tiene motivos para matar. Eso creo que no se ha subrayado lo suficiente, su inscripción en la tradición de la novela policíaca. Claro. Sí, justamente creo que la obra de María Elvira Bermúdez quedó muy sobajada con el tiempo, ¿no? También, mencionemos, por decir una cosa, que María Elvira escribe Diferentes razones tienen la muerte antes de novelas como El complot mongol, que es la novela policíaca en México, ¿no? Entonces, ya desde antes, María Elvira ya estaba forjando una tradición literaria en el policíaco. Entonces, creo que es muy importante eso, además de su personaje detective femenino. De acuerdo. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la novela. Despierta aún. Celia urdía un sinfín de ensueños. 5 veces por lo menos había hecho el inventario de su guardarropa para el fin de semana. Y como no le bastaba lo que poseía, decidió ir al día siguiente a Liverpool a proveerse de otro traje de baño, batas, vestidos y un extenso surtido de artículos diversos. Imaginaba la casa de Georgina como una mansión de novela y esperaba de esos días aventura y emoción. Quizá conocerá a algún hombre interesante y se iniciará entonces un romance apasionado. O 2 romances, mejor. 2 rivales a punto de matarse por mi amor. ¡Qué interesante! El enojo de Octavio se dio sitio a la alarma. ¿Quién se habría arriesgado a escribirle a su casa? ¿Genoveva? No, era muy discreta. ¿Lupe? Esa Lupe se estaba poniendo muy pesada con sus exigencias. Ella había sido, seguramente, y para ganar tiempo y ponerse a la defensiva, interrogó duramente a su mujer. ¿Te habrás permitido abrir alguna carta mía? Sí, ¿verdad? Qué bien sabes. Yo no tengo derecho a ver tus cartas, pero tú sí a ver las mías. Es muy distinto. Yo soy hombre. Y ordenó. Dame esa carta. Carmela, en tanto enjugaba sus ojos con la mano derecha, con la izquierda tendió la misiva a su marido. Aniela, pues para no dejarnos en pendiente este tema de la mujer detective que crea María Elvira Bermúdez, que no está en esta novela, pero está en otras. Claro. Coméntanos algo. Bueno, a mí me encanta esta figura de detectiva que crea María Elvira, porque justamente es la primera mujer detective en Latinoamérica, que se llama María Elena Morán, y es curioso porque
justo comparte con Armando Sosaya, que es el detective de esta novela, que los dos son detectives aficionados, son detectives amateurs que no tienen esta formación que ya todos conocemos en la novela policíaca, ¿no? Y Exacto. también muy curioso porque justamente a la par de Agatha Christie, que también crea la primera Miss detective, Marple. exactamente, también María Elvira Bermúdez la crea, ¿no? Entonces ahí hay un paralelismo muy bonito en ese Y tema. hay un diálogo sabroso ahí, ¿no? Sí, entre totalmente. autoras. Vamos a contarle un poco, si te parece, a la gente, vamos entre las dos contándole de qué va la novela, Claro. por supuesto sin dar ningún spoiler. Súper. Georgina es esta mujer cuarentona, viuda y sobre todo pesuda, Con dinero. tiene dinero, que invita a personas con las que ha estado relacionada en su vida a pasar un fin de semana en una finca en Coyoacán. Que Claro. ahora sería como en Cuernavaca. Estaba dentro de la ciudad, pero ya no muy cerca, digamos. ¿Quiénes están en la finca? Bueno, ahí está lo gracioso, ¿no? Porque hay personajes como muy disímiles, ¿no? Está el ex esposo de Georgina, está una amiga que es una socialité, está algunos pretendientes de Georgina, un médico que al parecer también tiene cosas por ahí, un examor de Georgina que al parecer no sabemos si es tan correspondido. Entonces es muy divertido ver cómo tantos personajes tan raros que uno no se imaginaría juntos se dan cita en esta finca, ¿no? Y es lo gracioso. Exacto. Y además lo que señalas es importante porque es algo muy planeado. El noviete, pensamos que es como novio, pareja, una cosa ahí medio indefinida. Juan Requena, que es un doctor, Sí. que lo mencionaste tú, es como pareja de Georgina y la ayuda a planear este fin de semana. Ella tiene una finca que es, por lo que se ve, súper elegante, sofisticada, no sé qué, y ella como que quiere lucir este espacio y quiere reunir a estas personas de distintos, está su hijastro también, Claro. de distintos momentos de su vida, y este doctor Requena, que como digo, es su pareja, algo así, no sé qué título ponerle, la ayuda a planear dónde se va a quedar quién, en qué habitación, qué actividades van a tener, hay alberca y no sé cuánto, en fin. Sí. Y este personaje es importante porque es una suerte de contraparte de Georgina en alguna medida. ¿Y qué pasa? La primera noche, ¿qué pasa? Ya están todos los invitados, están Georgina y está el doctor Requena. ¿Y qué sucede? La primera noche justamente es lo que nos llama a nosotros como lectores, ¿no? Porque es la primera noche donde se produce un asesinato. Y en contraste con cómo se ha dado toda la novela, que es también muy peculiar en cuestión de la narrativa policíaca. Habla mucho de la psicología de los personajes, se adentra en sus vidas, nos da una exposición tremenda de cómo son cada personaje, ¿no? Entonces, la primera noche se da este asesinato. Y ya tenemos nosotros el contexto de todos los personajes y es cuando nosotros lectores empezamos a hacer conjeturas, ¿no? De qué está pasando, quién fue, quién puede ser sospechoso, y ahí es cuando explota todo y cuando empieza a abrirse toda la trama y empieza a haber mucha tensión entre todos los personajes. Exacto. Tensión que ya venía asomándose desde la cena, Sí, desde esa claro. primera cena todos juntos. Se supone que no se conocían, pero luego resulta que algunos sí se conocían y no como habían dicho. Pero ya, por supuesto, lo dices muy bien, la tensión estalla con este primer asesinato, con nosotros le diríamos abrecartas, ahí Claro. en la novela lo llama plegadera, pero es un abrecartas directo al corazón. Y ahí es donde ya María Elvira despliega sus talentos como escritora de novela policíaca y entonces nos atrapa porque queremos saber quién, cómo, por qué, una sombra y otra sombra y cómo juega también con nosotros diciendo que hay un aparecido por ahí, ¿no? Lo cuenta Claro. las personas de la servidumbre, en fin. Creo que ya dimos el contexto para que ahora sí entremos de lleno a hablar de la novela, de las cosas que más nos llaman la atención, pero ya desde esto que Claro. hemos dicho, creo que ya el auditorio se puede ir dando idea de lo especial y de lo interesante y fuerte que es esta novela. Sí, claro. ¿Te parece que vayamos a un corte y regresemos? Súper. Ahorita volvemos. Regresamos aquí a Vindictas Literatura. Un cuadro desconcertante se ofreció a los ojos de los tres hombres. En su cama, en medio de un charco de sangre, yacía Mario. En su lecho, Adela parecía dormir, y entre las dos camas, Celia había caído desmayada. El licenciado Prado, retrocediendo, impidió el paso a las señoras que los habían seguido. Octavio tomó en sus brazos a Celia y la sacó de la habitación. El doctor, mientras tanto, examinaba a Adela. Miguel,
Con evasivas, logró llevarse a su madre, a Georgina y a Diana hasta la sala. Les suplicó que esperaran y regresó para ayudar a Octavio a trasladar a Celia. Reunióseles el médico y a las desordenadas preguntas de las mujeres contestó sin ambages. La señora está dormida nada más, pero el señor Ortiz está bien muerto de una puñalada en el corazón. Dime, Armando, por favor, ¿de quién sospechas? De todos, contestó bruscamente Sosaya. ¿De todos?, comentó riendo el abogado. ¿De mí también? De ti también. Hombre, como guasa te la paso, pero mira que decirme a mí que soy sospechoso, a mí que te llamé para que deshicieras este enredo, ese sería un motivo poderoso para sospechar de ti. Es una viejísima triquiñuela. El culpable mismo es el que llama al detective. Bienvenida, Iris Hola. García, a Vindictas Literatura. Muchas gracias por esos fragmentos que nos compartiste. Déjame presentarte en 2 segundos y entramos ya a la plática, ¿te parece? De acuerdo. Iris García nació en Acapulco, es periodista, es narradora. Ella estudió letras y primero comunicación y relaciones internacionales en licenciatura y una maestría en letras. Y se dedica al periodismo cultural y cuenta con varios premios, entre ellos el de novela Ignacio Manuel Altamirano y el estatal de cuento María Luisa Ocampo. Iris, nosotros ya platicamos un poquito, pero probablemente tú quieras añadir algo más sobre la tradición en la que se inserta esta novela de María Luisa Bermúdez y la personaje, la detectiva que ella crea. Claro, a mí me parece muy interesante que ahora Vindictas esté retomando esta novela porque además de que fue la primera mujer mexicana que escribió, la primera que encontró la forma de introducir un personaje femenino como investigador, vemos que en María Elvira una gran lectora, no solo de policíaco, sino de todos los géneros. Y esto lo vemos justamente en esta novela, donde para quienes las vayan a leer van a encontrar que a cada uno de los personajes les pone distintas lecturas, ¿no? Y si nosotros investigamos quiénes son esos autores, vemos que Diana, que es esta chica socialité de la que ya habló Aniela, lee thrillers y que Georgina, que es la anfitriona, lee novelas eróticas, ¿no? Aunque también dice que es una gran lectora de policíaco, pero los autores que menciona específicamente son autores de novelas eróticas y esto se relaciona muchísimo con el desarrollo de los personajes. Entonces, esto es algo que no es común en la tradición literaria, donde estamos más bien familiarizados con la acción, ¿no? Con lo que está sucediendo. Muchas veces vemos primero el crimen y enseguida lo siguiente es la investigación y todo está centrado en el personaje del investigador. En el caso de María Elvira Bermúdez, ella no solamente apela a la tradición policíaca, sino a la tradición clásica. Su novela está construida en 3 actos. Toda la primera parte es la presentación de los personajes, a los que nos revela a través de sus lecturas, de sus gustos, de la marca de cigarros que fuman. Y es en la segunda parte donde vemos el nudo de la historia, donde se comete el crimen y vemos la investigación. Y al final vamos a tener la anagnórisis, ¿no? Esta revelación del crimen. Entonces, me parece que es muy importante la aportación que ella hace. Qué fascinante este punto que nos añades. Recordamos que la novela sucede en 1946, es decir, estamos en un México de mediados de siglo donde es bien interesante la forma de presentar a los personajes y cómo se dan las relaciones entre ellos. Hay por ahí algunos amantes de años atrás, hay otro que desea pero no se le hace, una que quiere con el otro pero no la pela, en fin, y esto que mencionas de que Georgina, esta anfitriona, lee mucha literatura erótica, está entre sus libros favoritos de anaqueles, pues claro, es muy significativo y qué bueno que lo mencionas. Y este personaje de Armando Sosaya, que Bermúdez crea también como un personaje que se va a repetir en otros escritos suyos y que es un aficionado, también es interesante que lo presente porque Bermúdez y se los pregunto, creo que en la novela es muy revolucionaria, es muy innovadora. Estamos en 1946 cuando se ubica la novela y ella está publicando en los 50. Y aunque los hombres tienen, déjalo que se tome sus copitas, pues sí es hombre, ¿no? Sí. El otro, lo que escuchamos, ¿no? Bueno, yo soy hombre, yo sí puedo abrir tus cartas, pero tú no puedes abrir las mías. Y sin embargo, al final, no voy a dar ningún spoiler, pero uno de los personajes dice, este es un típico caso de machismo. Yo me quedé impresionada cuando lo vi y dije, oye, en esa época no se hablaba como se habla hoy,
tan cotidianamente de la misoginia, palabra que también aparece. ¿Qué les dice? ¿Qué les revela? ¿Qué les inquieta esto? Pues a mí me parece súper interesante justo lo que dices, ¿no? Que no había una tradición tal cual, o la voz de las mujeres justo estaba mucho más sobajada. Y aunque justo lo que platicábamos hace rato, María Elvira no era una feminista declarada, ¿no? Ni formaba parte de movimientos, pero en diferentes razones tiene la muerte, queda muy claro que hay una crítica social a cómo las mujeres estamos sometidas ante el yugo del hombre, ¿no? Esos comentarios, también los comentarios donde hablan de cuál es el papel de la mujer, cómo ser una buena esposa, cómo agradar a tu esposo, ¿no? O sea, y esto lo hace con mucho tacto, pero también con mucho humor, para que no solo sea la crítica cruda, ¿no? Sino que también te rías con ella o te burles de este dejo de machismo. Me encanta esto que dices del humor y quisiera que lo retomáramos y quiero también, por supuesto, que nos des tus impresiones sobre este asunto. Pero vamos a ver una cápsula relativa a esto que estamos hablando, ¿les parece? Claro. Vamos allá. María Elvira Bermúdez fue una mujer extraordinaria en más de un sentido. Abogada de profesión, parecía una rara avis metida en los juzgados y en las cárceles litigando en un mundo considerado entonces privativo de varones. Ese pudor, esa conciencia clara y firme de que las mujeres no tienen por qué ser menos que los hombres, la hicieron figurar entre las promotoras del derecho a votar de las mexicanas, cosa que con justa razón se consiguió. Publicó La vida familiar del mexicano, ensayo de corte sociopsicológico, y la antología Los mejores cuentos policíacos mexicanos, aunque esos trabajos no habrían de ser precisamente lo que la distinguiera en el ámbito de las letras nacionales, sino sus textos de ficción. María Elvira Bermúdez mantuvo el apego al ya advertido sentido del humor, a no arrendarse ante el empleo de peladeces, inaudito según las buenas conciencias en una dama de su edad, y de recursos técnicos de lo más vanguardistas según las necesidades de la historia por contar. Ausencia de puntuación, utilización alternada de diferentes voces narrativas, trastrocamientos del tiempo y el espacio. Todo ello hizo de Bermúdez una escritora sui generis en nuestro panorama, del mismo modo que había sido rara avis en sus tiempos de litigante. Pues estamos de vuelta. Iris, ¿qué nos puedes comentar sobre este fascinante humor que tiene la novela, que no está demasiado evidente, pero está ahí y hay que rescatarlo? Yo creo que María Elvira Bermúdez maneja una fina ironía cuando está presentando a los personajes, ¿no? El hecho de, por ejemplo, hablarnos de Diana y decirnos que ha estado casada varias veces y que está buscando a la siguiente víctima. O sea, está esta imagen de la mujer que depende de un hombre para sobrevivir, pero la forma en que lo maneja, la manera en que esta mujer maneja su sexualidad y está buscando víctimas hace que nos resulte verdaderamente hilarante, ¿no? El hecho de que describa a este pintor frustrado, Abelito, que se convirtió en burócrata y que todas las tardes va a tomar y está pensando en lo mucho que le deben sus hermanas y cómo las hermanas justifican sus actos. Parece un retrato tal cual de la época, pero me parece que los detalles en los que se fija la autora nos hablan de esta ironía con la que nos está presentando las cosas, ¿no? Nos mueve a la risa, pero también a la reflexión de qué tanto estos patrones han cambiado. Yo creo que mucha de esta hilaridad que nos puede producir tiene que ver con que estos esquemas siguen vigentes en la época contemporánea. Absolutamente vigentes. Y recordemos que ubicada en 1946, se publica en 1953, o sea, está muy cerca. Y tenemos datos de época en la novela. Aparece, por ejemplo, Abelito, o Abel, pero luego le llamarán Abelito, así como subrayándolo, se sube a un camión y paga un 10 de níquel. Y luego le da a unos chicos que cantan ahí en el camión, como sigue ocurriendo y seguirá per secula seculorum, me imagino, les da un 20 de cobre. ¡Qué ternura! O sea, yo leía eso y decía, qué bonito. O luego van a apostar, están apostando ya en la cena, están jugando, se les acaban las fichas y uno le dice, no te preocupes, apuesta 10 pesos. 10 pesos. No te alcanza ni para unos chicles. Sí, no. ¿Qué les dicen estos datos de época, pero que nos la marcan muy distante de nosotros, pero que se me hace que la novela no está lejos de nosotros? ¿Qué piensas, Anela? Yo pienso que es una novela, como dices, que tiene datos de época para situarnos en el momento, pero si la leemos en pleno siglo XXI, en pleno 2021 además,
sigue totalmente vigente, ¿no? O sea, esta crítica social de, por ejemplo, de Diana Leach, ¿no? Que quiere ascender en sociedad, ¿no? Y que está buscando un marido nuevo que la mantenga, pero un marido rico, ¿no? O sea, no cualquier marido. También esta adolescente que también está endiosada con las revistas de moda, que le encantan las películas de María Félix. Y quiere tener una vida como la de María Félix, claro, porque la mía es muy aburrida. Es justo este retrato de la sociedad que si lo vemos de forma comparada, no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, el humor por eso sigue tan vigente, porque realmente, aunque cambiemos de época, seguimos estando en esos mismos patrones. De acuerdo. Y bueno, algo que hay que mencionar es que algunas de las críticas que se le han hecho a la obra de María Elvira Bermúdez es que es muy distante de la realidad mexicana, ¿no? Dicen, es que tiene que ubicar sus crímenes en una casona, en una finca en Coyoacán, porque no hay castillos como en Europa, ¿no? Entonces, de repente, este distanciamiento de la sociedad mexicana, si tú realmente lees la obra de María Elvira Bermúdez, particularmente esta novela, y ves la forma en que describe a los personajes se mueven en sus ciudades y en sus contextos. Claro. El político de Monterrey, el pintor que era de Morelia y tuvo que venirse a la Ciudad de México y va a la cantina y se sube al camión y escucha a la gente. O sea, realmente es una autora que sí conoce no solo el contexto de la ciudad, sino el contexto del país. Entonces, me parece que esta crítica a veces viene de gente que no ha leído a María Elvira Bermúdez realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante la forma en que ella nos da estos datos desde la marca de cigarro que fuman los personajes, qué es lo que escuchan, qué es lo que leen, construye a las personas que vemos, las hace moverse en la ciudad. Sí. Y eso le da mucha riqueza a su obra, que no es común tampoco en la literatura policíaca. De acuerdo, yo nada más añado un dato. Uno de los personajes lee a Nietzsche. Sabemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Algo tiene de importancia esto. Pues les agradezco muchísimo haber estado aquí para conversar de diferentes razones tiene la muerte. Qué rico platicar con ustedes y encontrarle nuevos costados y nuevos ángulos a esta novela. Qué gusto que Vindictas la recupere y que la ponga en las manos accesibles de todos, todas, todes, para poder realmente disfrutar una novela policíaca de la primera novelista policíaca en Latinoamérica, lo cual me fascina. En otra ocasión platicaremos de Armando Sosaya, que ya no nos da mucho tiempo, que es este detective. Pero les agradezco mucho haber estado aquí y, bueno, pues seguiremos conversando sobre Vindictas Literatura y sobre otras escritoras. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana, el domingo a las 8:30 de la noche. Te espero aquí en otro episodio, en el segundo episodio de Vindictas Literatura de esta, su segunda temporada, porque sí, las mujeres tenemos mucho que decir.